Paz y bien, mis queridos hermanos y hermanas. Escuchemos atentamente la liturgia de la palabra de este miércoles de la quinta semana de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con los que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Os anunciamos la buena nueva de la salvación. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos a mitad de semana y escuchamos maravillosa también esta lectura, como todas las que nos están precediendo a la cincuentena pascual. En aquel entonces querían que los apóstoles y los seguidores de nuestra fe se circuncidaran y que siguieran la ley de Moisés. Entonces aquellos hombres llenos de fe y confiando en el Espíritu Santo fueron para arreglar esos asuntos ahí donde se estaba dando esa pequeña confrontación. Hoy en día, esta comunidad primitiva se me
a mí se me afigura como lo que hoy vivimos. Hay diferentes sectas o diferentes religiones, bueno, digámoslo de esa manera, que no son religiones, religión solo hay una, pero hay diferentes sectas, que yo tengo la verdad, que nosotros somos la verdad, que acá está la verdad, etcétera, etcétera. Y aquí vemos también esta pequeña confrontación. No se llega a la división, mas sin embargo tienen que ir los hermanos de una iglesia para ver qué estaban haciendo allá, porque dicen, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. ¿Qué tiene que ver la circuncisión con la salvación? Es una pregunta muy personal y se las dejo para que cada uno de ustedes también la hagan. Porque dicen los fariseos de aquel tiempo que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Por eso fue que los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar el asunto. Hoy en la actualidad, la circuncisión ha quedado en el olvido. No es necesaria la circuncisión para la salvación eterna. Pablo y Bernabé, en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, son escogidos para dimitir junto a los apóstoles y presbíteros una cuestión que los fariseos conversos a la fe cristiana exigían: la circuncisión de los gentiles, mientras los fariseos conversos se quedan anclados en el pasado con la ley de Moisés. Pablo y Bernabé comparten cómo es la alegría de la fe entre los gentiles, un pueblo naciente y nuevo por la fe en Jesucristo. Todo esto provoca una gran discusión en la comunidad de los primeros creyentes. Discutir es bueno, pero ser intransigente con los demás es lo que nos conduce a anclarnos en el pasado, como si de él dependiera toda la bondad de Dios. Cuando nos quedamos anclados en el pasado, no permitimos que Dios cree en nuestro corazón un corazón nuevo, capaz de albergar una nueva esperanza y una nueva alegría. Hay que destacar que mientras la comunidad se alegraba de los nuevos creyentes, los más rancios de la pureza, los fariseos conversos, no lo hacían. Exponían sus exigencias antes de sentirse conmovidos por la novedad de un pueblo que crece en la fe del resucitado. Por eso, la opción que nace de la novedad creyente y la alegría pascual es la de no quedarnos anclados en la esterilidad violenta de las discusiones. Se tienen en cuenta las consideraciones cuando cambia la actitud, cuando transforma una discusión violenta en un diálogo sincero, sin imposiciones. Los apóstoles y presbíteros se reunieron para tomar una decisión, pero no era precisamente un ambiente de calma. La decisión que tomaron fue la de no imponer más cargas que las indispensables, porque la vida del cristiano ya tiene sus propias y nuevas exigencias. No es necesario trasladar exigencias del pasado. Por ello, no vamos a ser más perfectos ni más santos. Cristo es el nuevo Moisés, la nueva esperanza, la nueva alegría. El resucitado pone en nuestro interior un nuevo marco de exigencia, la alegría en el amor. El árbol vive absorbiendo sustancias minerales, las asimila siguiendo un plan natural y las lleva a un estado superior, a la vida vegetal. El hombre vive utilizando las propiedades de la vida vegetal y animal, pero las subordina y las transforma por medio de la razón y de la libertad en vida humana. Si quieres ser hombre, debes dominar y ordenar tus instintos y sensaciones por medio del Espíritu. Jesús nos dice, sin mí nada podéis hacer. Jesús en el Evangelio de San Juan nos habla de permanecer como el sarmiento. Permanece unido a la vid, nutriéndose de ella para dar fruto abundante. Explica que Jesús es la vid y el Padre labrador y nosotros los sarmientos. Hay toda unidad vinculada al amor. El término permanecer tiene la sección siguiente: mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. Mantenerse sin mutación en un mismo estado de gracia es lo que nos propone Jesús.
la idea de la fe no permite mutación. Lo que permite es conversión. La mutación es moverse o mudarse. La conversión permite que alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Y para nosotros los creyentes, la razón de esa transformación es Cristo. Él nos dice que sin Él no podemos hacer nada. Es la puerta de acceso a la ternura de Dios, a su misericordia. Si queremos acceder al Padre, solo podrá ser a través del conocimiento que nos da Jesús, a través de sus palabras y acciones. Lo que Jesús nos pide es fidelidad y lealtad a su palabra, acogida y adhesión de su proyecto, recreador de nuestra esperanza, un nuevo reino de amor, justicia y paz, sin mutaciones y cambios acelerados que nos conduzcan a la inmadurez y superficialidad. Jesús ha dejado su huella entre nosotros. Nos habla directo a nuestro corazón temeroso para que no suceda nuevamente la traición y la huida de sus discípulos. Les habla de la permanencia, de una presencia infinita, de la unidad que existe entre Dios y los hombres por medio de Él. Que todos seamos uno. Ha de ser nuestra oración. Una oración confiada y siempre nueva. Una oración centrada en el Cristo de la vida y la alegría. Permanecemos en Él y permanecemos en la vida. Permanecemos en la alegría pascual. Dios pasó por nuestra vida haciéndonos copartícipes de su vida y de su gracia. Por eso, el Evangelio de hoy presenta una parábola de Jesús bellísima y de fácil comprensión, aunque presenta a tres personajes: Él mismo, que es la vid, el Padre, que es el labrador, y nosotros, que somos los sarmientos. Sin embargo, se centra en dos: lo que hace Dios y en lo que debemos hacer nosotros. Por eso, los sarmientos, para dar frutos, deben permanecer unidos a la vid. La expresión permanecer es muy querida por el Señor. La repetirá muchas veces, especialmente como aquí en la última cena. Permaneced en el Señor. No dice, trabajad mucho, moveos, esforzad. Esto lo da por sentado. Pero lo más importante, y también lo que es más peligroso para la vida si no se hace: permaneced en mí para dar fruto abundante. Solo los que permanecen unidos a Jesús dan fruto abundante. Sin estar unidos personalmente a Jesús, lo que hacemos con nuestras solas fuerzas es estéril. Puede que sirva para maquillar un poco la realidad en la que nos movemos, pero no para transformarla. La identidad cristiana no es un contrato de trabajo. No, es apostolado. Tú permaneces en el Señor, en su palabra y en su vida. Del Señor serás un apóstol. Si no te mantienes unido a Él, serás uno que simpatiza con su doctrina. Si acaso, que le valora y admira como un hombre muy bueno, que defiende los valores correctos, pero sin estar unidos y dar fruto. No existe verdadera identidad cristiana. Queridos amigos, hoy los dejo pues con esta pequeña reflexión y pidamos a Dios que nos acompañe siempre, que ilumine nuestra vida y nos lleve por buen camino, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.